Estás en Metrópolis Morelia. 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Estamos en emisión más aquí de este espacio político Esfera del Tiempo aquí en Metrópolis. Muchas gracias a mi estimado José Juan ahí en controles, Rayito en el otro lado, Samuel. Mi estimado diputado Sinue Piedrahil, bienvenido nuevamente a tu casa. Más que diputado, tu amigo. Para platicar brevemente contigo de todos los avatares de la política, de la legislatura y de todo lo que quieras platicar. Mi estimado diputado, bienvenido. Muchas gracias por brindarme tu amistad. Y ya como por ahí un fulano de ahí de gobierno del estado me etiquetó, pero como no tienes idea que morenista al 100%, bueno, que le diga al gobernador lo que le quiera decir. Pues güerito no estás. ¿Verdad? Exacto, porque como el cementado Carlitos, que ahora sí dicen que es de la 4T. Ahí anda diciendo un diputado. Ya ya lo balconeó. Del odio al amor, hay un centímetro, yo creo que ya se pusieron de acuerdo. Exactamente. Diputado, platícanos, ¿cómo van los avatares legislativos? Ya hay nueva mesa directiva, van avanzando. Se viene el platillo fuerte, lo que es el paquete económico del 2026 para el gobierno del Estado. Pues sí, primero pues decirte que afortunadamente se pudo construir una nueva mayoría con todos los compañeros de Morena, ¿no? Con la compañera del PT, Claudia Gayú, y con una compañera que ahora es coordinadora del Verde Ecologista, Gina Guzmán, y con eso tenemos una mayoría de 13 de 25, por lo cual pudimos lograr una mesa directiva complicada, porque todavía hay esas sinergias de que no entienden de que ya no son mayoría, ¿no? Exacto. Y pues también pidiendo respetuosamente que hubiera cambios, sobre todo con el secretario de Asuntos Parlamentarios, que básicamente debería ser un funcionario que sirviera para el trabajo legislativo y nada más servía para los propósitos de la fracción del PAN, y además de una forma muy ineficiente. Afortunadamente ya se cambió y estamos viendo parte de una negociación, pues hacer cambios en las comisiones, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Sí, en pie lo del cambio de comisiones. Vamos a ver cambios de comisiones, estamos trabajando. Nosotros somos demócratas, no somos gandallas, ¿no? Entonces estas cosas se deben de tratar, de trabajar, y nosotros también solicitamos que haya política parlamentaria, ¿no? Que la coordinación de los grupos parlamentarios a través de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, justamente es un espacio para hacer política parlamentaria. Y bueno, ya estamos en este tema ya con la presidenta Gina Guzmán. Ahorita estamos efectivamente ya en el cierre del ejercicio del año y donde el Congreso pues aprueba a propuesta del gobierno del estado pues el presupuesto, ¿no? La semana pasada se discutió las tablas de valor. Exactamente. Que los mandan los cabildos, ¿no? Que son la referencia o las fórmulas para el valor de los predios, ¿no? De las construcciones. Entonces son fórmulas que va integrando va trabajando los ayuntamientos que forman parte, ¿no? Porque los tratan de engañar, dicen que no son los predios, el predial, el impuesto predial, no, pero sí forma parte de la fórmula, claro, ¿sí? Para el impuesto predial. Entonces hicimos votamos los 17 tablas de valor, votamos en contra la de Colón, ¿no? Porque vimos que había ahí unos temas que estaban por encima de la inflación y porque también había un tema que ya después están entendiendo los presidentes municipales, porque pensaban que era como el pasado era llevar, que nosotros éramos el poder legislativo, ¿no? Solamente una ventanilla, ¿no? De recepción y se aprobaba todo, ¿no?
No, así, a ver, tienen que venir a presentarnos, a trabajar con nosotros, ¿no? De qué se trata sus tablas de valor. Y es lo que lo solicitamos al presidente, y lo entendió bien el presidente de Colón y su equipo, que nos explicara bien a detalle, ¿no? Y así como otros presidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos hasta el 15 de diciembre, si marca la ley, para votar el dictamen del presupuesto de ingresos, el dictamen de presupuesto de egresos, Ujú. los dictámenes, 18 dictámenes, ¿no? De ingresos de los municipios, y todo tiene que ver también con el tema hacendario. Exacto. Entonces, digamos que es el paquete fiscal que vamos a tratar para el próximo año. El Poder Ejecutivo tiene hasta el 30 de noviembre para entregarnos sus propuestas, ¿no? Del presupuesto. Y por ahí entendí que el viernes, a través del Secretario de Finanzas, nos va a hacer entrega de esta información. A ver, por ejemplo, nos está llegando la información del municipio de Querétaro, diputado. Aprueba el Ayuntamiento de Querétaro la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026. Contempla un aumento de 441 millones de pesos con respecto al 2025. Bueno, digamos que hay que acordarnos que los presupuestos, ¿no? Se integran de diferentes formas. Uno, que tienen que ver con sus ingresos propios, ¿no? Claro. Que mayoritariamente en los municipios urbanos, ¿no? De la zona metropolitana, como Querétaro, El Marqués, Corregidora, San Juan del Río, ¿no? Sus ingresos más caudalosos es el predial, ¿no? Es el predial, es algunos derechos, ¿no? Es lo que se hace el municipio de ingresos propios. Otra que tiene que ver con transferencias que hace el gobierno estatal al presupuesto de los estados, del estado a los municipios, y otras transferencias federales o participaciones federales que tienen que ver de la federación a los municipios. Y así es como se integra, ¿no? Este presupuesto de los municipios, ¿no? Y aquí, pues parte de la lógica, pues es la generación o de la responsabilidad de los municipios en este ámbito presupuestal, pues son sus ingresos propios. Diputado, por ahí, por ejemplo, el papel de los tasadores en este sentido, ¿qué tanto abona? Me platicaba yo en días pasados con el ingeniero Alejandro de los Cobos, que es el presidente de los tasadores. Dice, de lo que nosotros calculamos es cómo se genera ahí lo de la tabla de valores que se le presenta a los municipios para posteriormente ellos presentarla a la legislatura. Sí, mira, este grupo de profesionales, ¿no? Que se encarga de tasar, de valorar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los predios, ¿no? De los municipios, ¿no? Y le da una propuesta justamente a los cabildos, ¿no? Esto especiado con nosotros, ya al final. Pero sobre todo es una propuesta de los tasadores a los municipios. Y ya son los municipios, a través de sus cabildos, ¿no? Que hacen la determinación, ¿no? De montar una tasa en esta tabla de valores, ¿no? Pero ellos cumplen sí efectivamente esta tarea. Lo que sí un poco critican los compañeros es de qué tan veraz son estas fórmulas. Yo planteaba ese día que tuvimos la comisión, donde se iba a dictaminar la comisión de planeación y presupuesto, que hay un fenómeno que yo escuché y que más o menos viví de muy cerca hace años en Loarca, ¿no? Ajá. Dos amigos que compraron una casa de interés social a través del Infonavit, ¿no? Van y la habitan, y al par de meses, ni siquiera cumplieron un año, tuvieron que deshabitarla. Ah, caray. Por problemas de inseguridad, ¿no? Por problemas de inseguridad. Trataron de rentarla y no podían rentarla por los índices de inseguridad. Bueno, total, fue la casa, una casa de interés social de uno de ellos, ¿no? Fue allanada y vivían ya personas ahí, delincuentes, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, no tendrá, porque uno cuando compra una casa, ¿no? Pues te cerciora ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Que tenga vialidades, que tenga servicios, ¿no? Que esté cercana a tu lugar de trabajo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo. Pero también
tú les preguntas, pues también que esté en un lugar seguro. Claro. ¿Quién quiere vivir en un lugar inseguro donde hay índices de violencia, ¿no? De robos? Pues nadie, ¿no? Ubícanos Entonces, un poquito esta colonia de Lorca, ¿por dónde mero está, diputado? Está por Avenida de la Luz, Ujú. de esta zona del poniente de la ciudad, ¿no? Allá por donde está Loma 1, Loma 2, Loma 3 Así es, y toda así esta parte. consecutivamente. Exactamente, toda esta parte, ¿no? Entonces, yo lo que decía es que si no se observaba esta variable de seguridad, ¿no? Porque uno cuando compra, ¿no? Un bien, sobre todo si inmueble, pues compras para toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, pero esa variable de la seguridad sí es un factor determinante para la compra, ¿no? Entonces yo le decía que si ellos determinaban eso. Me decían que no validaban esa información para poder suponer el precio de un bien inmueble, ¿no? Porque lo que se pretende, y es algo como un doble discurso, es que el valor predial, así del impuesto predial, se acerque al valor comercial, ¿no? Es lo que se pretende, para que no pierda valor según ellos. Ujú. Pero yo no conozco a nadie que venda al precio del predio, ¿no? Al Claro. valor catastral, ¿no? Nadie, no conozco a nadie. Claro. Todo mundo vende y compra a través de la oferta y la demanda y de la temporalidad, ¿no? Porque hay sus temporalidades, ¿no? En algún tiempo Querétaro hubo una sobreoferta de vivienda, Y bastante, ¿eh? y disminuyó el precio de la vivienda, ¿no? Entonces, es como dicen en la economía, son ciclos, ¿no? De la propia economía, de los valores inmuebles. Pero yo lo decía a los tasadores que por qué con estas variables, pues no tan bien se tasaba, ¿no? Porque ellos decían, es que nosotros tasamos el valor de bien inmueble por si tiene servicios, ¿no? Las vialidades, de la calidad de las vialidades, ¿no? Claro. Digo, y este tema de la seguridad, ¿por qué no lo toman en cuenta? Tan importante es. Y bueno, ya hay información, ¿no? Hay información con la cual se puede valorar y estar en cuenta, pero pues ahí la dejamos en la discusión. Pero efectivamente los tasadores, ¿sí? Cumplen con esta tarea, que además no son parte de algún organismo público, así es, son prestadores de servicio privados, ¿no? Que prestan ese servicio a los municipios, ¿no? Exacto. Entonces, justamente lo que derivó estas tasas de valor. Diputado, y siguiendo en ese orden, legislativamente hablando, ¿cómo vamos para lo de la reforma electoral? Un dato interesante. Ya en días pasados, entiendo que el Instituto Electoral del Ya Estado presentó, ¿no? ya presentó. Acuérdate que mañosamente la anterior legislatura pues reformó la ley orgánica del Congreso. Anteriormente ingresabas una iniciativa de ley, ¿no? Pasaba a la mesa directiva y la mesa directiva turnaba a cualquiera de las 25 comisiones. Ahora no, modificaron que ahora ingresa una iniciativa, va a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios y tiene 10 días, ¿sí? Para dictaminar. Para decidir a qué Ah. comisión. Entonces yo estoy en días, porque son 10 días con plazo máximo, en recibir esta iniciativa. Y la verdad es que hasta que no la tenga yo en mis manos, poder leer, porque mucho se habla de discutir el tema de paridad, ¿no? Sí. Mucho se habla ahí de una redistribución de las secciones para distritales, ¿no? Entonces, hasta no ver. Y por el otro lado, a nivel federal, hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum formó, porque así lo hace sus atribuciones, formó una comisión, ¿no? Por varios funcionarios, quien integra la presidenta es Pablo Gómez, para que la discusión, ¿no? Sea una discusión amplia con la sociedad, ¿no? Porque has de recordar que anteriormente en el Congreso, pues eran los partidos, ¿sí? Quienes discutían, ¿no? Exactamente. Las leyes electorales, ¿no? Y de una forma muy inteligente, ¿no? Y muy transparente, la presidenta saca este tema de los partidos, ¿no? Y lo pone a discusión de los ciudadanos. Hace aproximadamente 2 semanas
tuvimos el gusto de tener el primer foro de esta comisión, ¿no? En el cual se abrió el debate con los ciudadanos, ¿no? Y se tomó la opinión de ellos, de cuál era su opinión, ¿no? Y lo que se trata de aquí al próximo mes, en diciembre, es recabar toda esta información y poder de enero, pues ya ir viendo, ¿no? El tener una reforma de los ciudadanos, ¿no? Porque es un tema, porque los partidos son juez y parte de estos temas, ¿no? Exacto. Entonces, es sacar de este tema y que sean los ciudadanos también que opinen, ¿no? Pues el tema de reducir el gasto el presupuesto de los partidos, ¿no? El reducir el gasto, ¿no? De los operadores de elecciones, en este caso los institutos electorales, ¿no? Así, cuando no hay proceso electoral, ¿no? Tienen un presupuesto muy alto, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen, no? ¿Hacen consultas? No. ¿Sacan credenciales? Pues sí, lo único que sacan son credenciales, ¿no? Pero es un aparato muy caro, es un costo a la democracia muy, 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 muy caro. Está el tema de reducir los plurinominales, ¿no? Y achicar, ¿no? ¿A cuántos costo. bajarían los plurinominales? Es una discusión que ¿Todavía en la mesa? se está dando en la mesa. Hay un juego ahí que se quiere tener que compitan también los plurinominales, ¿no? Un poco aquí como la fórmula que hay aquí en Querétaro. El candidato perdedor, ¿sí? Que está más cerca del primero, es decir, que le llaman el mejor perdedor, ¿no? Exacto. Sí, como el caso de Correa, ¿no? Que perdió su distrito, pero estaba muy cerca, pues entró por la vía plurinominal, ¿no? Entonces, es decir, que los que perdieron sus distritos puedan pasar automáticamente como plurinominales. ¿Me explico? Y porque pues antes se abusó mucho. Bueno, pues ahí tenemos a varios, ¿no? Alito Moreno, ¿no? Plurinominal, ¿no? Está Lili Telles. El que está sepultando al PRI. Ese que ni lo muevan, nos ha ayudado mucho. Mi mayor reconocimiento a él. La otra traidora al pueblo de México y de la 4T, Lili Telles, ¿no? Ya va por el segundo periodo de senadora, ¿no? Sí, ¿verdad? Se volvió a reelegir, ¿verdad? Plurinominal, ¿no? Y así varios, ¿no? Entonces lo que se pretende es de que los candidatos uninominales pues ganen su espacio compitiendo. Dentro de esta reforma electoral, me quedé ahorita con esta duda. ¿Se habla de una posible redistritación, diputado? Sí, se habla de una posible licitación local. Local. Aquí son 18 distritos, 15 distritos. ¿Podría haber aumento de 1 o 2 distritos más? No, así. ¿O cómo? Así, no, solamente lo han hecho de forma muy mañosa. Es decir, de un distrito a otro, ¿sí? Le tomas secciones electorales. Entonces le disminuyes, ¿no? La justificación es la población. Exacto. Somos aquí es muy claro, aquí en el centro de Querétaro. Aquí el centro de Querétaro, como en otros, se han estado despoblando, ¿no? Entonces este distrito, hay una fórmula que debe tener una cierta cantidad de electores o de habitantes. Es decir, al despoblamiento, pues tienes que agregarle más secciones electorales para buscar los equilibrios. Pero yo diría que el centro histórico se está despoblando en apariencia. Porque si te das cuenta ahorita, todas las casas abandonadas prácticamente, que son las que se están regenerando, para hacerlas prácticamente hoteles, hacerlas, ya lo que le llaman ahora hostas o de esas nuevas. Hoteles boutique, ¿no? Que se pusieron de moda. Están de moda ahorita, te digo, porque aquí tenemos una de construcciones de ese tipo de hoteles. Pero yo sigo viendo el mismo hábitat de cuando llegué al centro histórico de hace 20 años. No, sí en la naturaleza y en todos los centros históricos, ¿no? Claro. De despoblamiento. Entonces te explicaba, como se va despoblando, debe haber un equilibrio poblacional entre los distritos. Entonces, ¿qué se hace? Pues toma secciones electorales de los distritos contiguos. Para ¿Y jala la de mejor captación electoral? Ah, claro. De acuerdo a la conveniencia. Tú le dijiste a los panistas, ¿no? Seguramente esa fórmula. Pues así se hizo la anterior distritación, es decir, donde teníamos un nicho electoral,
pues nos lo quitaron, se lo pusieron a ellos, ¿no? Para ser más competitivos. Pero aún así ni les alcanzó. ¿Cuándo es cuando se hace este juego así de prácticamente ahí las secciones electorales se convierten en el toma y daca? Más o menos que tú te acuerdas. No, a ver, nunca hemos tenido el INE a favor de Morena, siempre lo ha tenido la oposición, ¿no? Pues eso lo hacen desde allá, ¿no? Cuando nosotros hemos opinado sobre el IEC aquí, ¿no? Que a veces lo dibujan, que hay comités en el cual los partidos participan, pero pura tomada de pelo, ¿no? Fíjate que yo, en mis años mozos, yo trabajé en lo que es todavía hoy es el INE, que antes era el Registro Nacional de Electores. Y mencionaste algo muy cierto. ¿Qué hacen los OPLES locales, o sea, los institutos electorales locales, durante el tiempo que no hay elección? Pues hay una propuesta muy concreta de desaparecer los soples. Así, desaparecer los soples y sea el INE la entidad nacional de elecciones. Que controle todo. Que coordine, ¿no? Que organice todos los procesos electorales y de consulta. Y que efectivamente en cada estado desaparezcan. Y obviamente el INE ya tiene representación en los estados. Sí. A través de sus juntas, ¿no? Exacto. Locales y distritales. Una junta distrital, digamos que es el estado, y sus juntas distritales. Entonces, digamos Exacto. que ya hay esa representación por parte del INE. O sus oficinas descentralizadas. Recuérdame, Entonces, ¿qué fue lo que dicen es, pues, ¿para qué nos sirve los soples? ¿Qué fue lo que se firmó en la época de Peña Nieto? La libretita esta que inclusive ya se hablaba de la desaparición de los institutos estatales electorales. ¿Qué se firmó con Peña Nieto? Que fue muy cuestionada por ustedes, donde firmaron todas las fuerzas políticas. Ya para irse Peña Nieto, yo me acuerdo cuando entrevisté a Pepe Calzada, le dije, ¿cómo se llama? ¿Una cartilla? Fue a mí me chequearon la libreta de la reforma, el Pacto por México. Ya se hablaba ahí de la desaparición de los institutos. No, pero de dientes para afuera. Acuérdate que pues, muchos de estos instrumentos, ¿no? Pues el poder fáctico, ¿no? El poder de los gobiernos estatales, pues lo manejaban, ¿no? En varios estados. Pues obviamente no les era la herramienta de algunos gobernadores, ¿no? Pues para manejar los procesos electorales, ¿no? Y había sus resistencias. ¿Sientes tú, diputado, que ahorita que van a entrar ustedes de lleno, ahora que recibas el documento presentado por el IEQ, sientes tú que va a haber jaloneo aquí en la legislatura en torno a lo de la reforma electoral? Pues no debiera, sí, porque debemos hacer un ejercicio similar o parecido acercándonos a lo que hizo la presidenta. Al fin y al cabo, son las reglas de la ley electoral, son las reglas para los partidos políticos. Claro. ¿No? Y los partidos políticos, pues nos volvimos jueces y parte de la norma que nos regula, ¿no? Así a nuestra conveniencia. Exacto. ¿No? Entonces yo sentiría que esta discusión debemos sacarla de los partidos políticos. Yo sí creo que la estructura electoral es muy cara para la democracia. Muy, muy cara para la democracia. Segunda, debe ser más eficiente, ¿sí? En la organización y en la estructura. Porque lo que vivimos este año llegó para quedarse. Pues el tema de la elección de los juzgadores, ¿no? Ahora, todo el Estado vamos a estar sometido al escrutinio de los ciudadanos. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, a través del presidente, y el Poder Legislativo. Y no solamente eso, va a estar el escrutinio de los ciudadanos, los referéndum, ¿no? Así va a haber una mayor participación de esos instrumentos de participación ciudadana, y quien los van a ejecutar al fin y al cabo, pues van a ser estas instituciones, ¿no? Electorales. Entonces necesitamos serles más eficientes todavía. Esto que acabas de mencionar, diputado, ¿hace cuánto debió haber sido que ya la sociedad fuera la que prácticamente, como ahorita que lo acabas de mencionar, lo de la reforma judicial? ¿Hace cuántos años se debió haber implementado en México para ya llevar un avance? Pues de siempre. A ver, el tema es que solo vivimos, ¿no?
el Poder Judicial estaba en contubernio, pues, con el poder fáctico que era el económico. Si parte ahorita de la disputa que tenemos actualmente es porque un empresario, ¿no? El señor Ricardo Salinas, pues no está de acuerdo en pagar impuestos. Y además, es súper interesante, porque es el único, ¿eh? Es el único empresario. Yo no he oído quejas de Slim, ¿no? Que es uno de los hombres más ricos del mundo. Y que aquí cada segundo le estamos hinchando los bolsillos. Que no pague impuestos, ¿eh? Es decir, ningún empresario de ese nivel está en contra de que se pague impuestos. Es el único. Pues así te explicas cómo amasan su fortuna. Si no pagan impuestos, se los quedaban ellos, ¿no? Y parte de ahorita de la disputa que se tiene con la oposición, pues tiene que ver con este señor, pues que los financia, ¿no? Este tema de la manifestación de la generación Z, de esta nueva generación, pues la promovieron ellos, ¿no? La promovió él, pero era porque sí había un contubernio entre el Poder Judicial, ¿no? Este proceso tiene más de 15 años que lo lleva el señor en tribunales, ¿no? Y eso apenas hoy se determina. No, el o sea señor que no se había avanzado en nada. no se había avanzado en nada. A ver, te voy a platicar otra idea de recordar. En el tema, cuando vivimos el tema del COVID, ¿no? Ujú. Donde, Que se paró toda la maquinaria. donde todo el mundo en el país, pues se paró, ¿no? El sistema productivo, ¿no? Y de forma inteligente Andrés Manuel pues revisó, bueno, ahora sí que quién nos debe, ¿no? Has de recordar que para hacerse de fondos, ¿no? Walmart de México debía al Estado mexicano impuestos. No recuerdo si fueron, no recuerdo, no sé si fueron 2,000 millones de pesos, algo así, una cantidad fuerte. No la tuvieron que pagar. Hubo como 4 o 6 corporativos que en ese momento pues tuvieron que pagar, ¿no? Dijeron, no, le va. Lo que históricamente deben pagar. A ver, porque aquí todos pagamos, ¿eh? Vamos a cualquier tienda, de esas ya minoritarias. como No el te Oxxo, perdona nada, ¿eh? No te, así, tu coquita y te cobra el IVA, ¿eh? Sí. Todos los que somos trabajadores, asalariados, Hasta por los cheques pagas de impuestos, ¿eh? el ISR, ¿no? Entonces, todos pagamos impuestos. Entonces no había esa equidad, ¿no? O esa justicia. Para unos sí y para otros no. Entonces, claramente, ¿no? Es que el Poder Judicial estaba sometido a este poder económico, ¿no? Y no gustó. Entonces, y lo mantenían porque era parte de judicializar, ¿no? Su derecho de privilegios de no pagar impuestos, ¿eh? Y además, pues la justicia no era expedita para unos y para otros, ¿no? O sea que nada más era el mito de justicia pronta y expedita, pero ahí quedaba en el tintero. Pues claro. Y lo otro, pues que se vio con mucha claridad, pues todo el Poder Judicial, ¿no? Pues eran unas mafias de familias, ¿no? Familias integradas, ¿no? Enquistadas, ¿no? En el Poder Judicial, que ni siquiera cubría el perfil, ¿no? De sus trabajos, porque eran mafias, ¿no? Y se señaló muy claro. Y además era el único poder que no era sometido al escrutinio público. El presidente, el gobernador, los presidentes municipales, a votación directa. Los diputados federales, los senadores, los diputados o legisladores locales, votación, escrutinio. Y los jueces, ministros, magistrados, ellos sí, le daban la vuelta. No se encaraban con los ciudadanos, con el pueblo. Ahora no. Deben de ir y encararse con el ciudadano y de cara comprometerse, ¿no? En dar justicia, ¿no? Transparente, ¿sí? Con respeto a las leyes, la Constitución, ¿no? ¿Costará trabajo avanzar en esto, diputado? No, a ver, fue un gran avance. Se dijo mucho del tema del proceso electoral, que los acordeones, que era muy complicado, ¿no? Que la forma de hacer proselitismo no ayudaba, que solamente... pero se inició, se avanzó, se arrancó. Esto sin duda puede irse
perfeccionando, todo es perfectible, ¿no? Claro. Y se va haciendo más perfectible, ¿no? Y se debería ser más perfectible, sin duda alguna. Diputado, ya van a prácticamente, entran ustedes al segundo año consecutivo de su gestión legislativa. ¿Qué falta por hacer en esta 61 legislatura? Pues mira, tenemos esta gran deuda, justamente, la reforma al Poder Judicial en Querétaro. Es cierto, que está lamento, pendiente aquí en Querétaro. lamento decirlo porque formo parte de este poder, ¿no? Estamos en falta constitucional. La Constitución decía que debíamos haber alineado, ¿no?, lo de la Constitución General Federal, ¿no?, a la Constitución local, ¿no?, el poder tener una reforma estatal. Y estamos en falta porque si era si no recuerdo, el 16 de marzo, a más tardar, que debemos haber cumplido con este mandato. Y además ya no tenemos mucho tiempo y luego con mucha claridad. Porque parte de esta reforma que se tienen que hacer a la Constitución local y todos los ápices de las reformas secundarias, ¿qué crees? Tiene que ver la reforma electoral. Porque tenemos que poner en la Constitución que los juzgadores y en la ley electoral van a ser electos. Vámonos. Entonces tenemos que poner en la ley. Y recuérdate que en temas de leyes electorales, ¿no?, tenemos hasta 90 días antes que inicien los procesos electorales. El proceso electoral inicia el próximo año, no empieza en el 27. No, Empieza ya, por ahí la organización. el entre 1 de agosto, octubre, ¿no? no sé si recuerdo, agosto o septiembre, ¿no? Creo que se recuerda un mes antes, creo que empieza en septiembre. En septiembre. Entonces tenemos 3 meses antes el indicativo como fecha para hacer una reforma electoral. O sea que van a estar, Entonces tenemos hasta junio para hacer cualquier reforma electoral. o sea, se dice muy Entonces lejos tenemos hasta pero junio. ustedes van a hacer estar más acelerados que lo del tenemos ferrocarril. hasta junio para hacer esta reforma electoral en el ámbito de la reforma del Poder Judicial. O sea que van a Pero trabajar. primero tenemos que reformar la propuesta de la reforma al Poder Judicial, para que después en los temas secundarios de leyes que quede en la ley que van a ser electos. Traduciéndolo así como el mequetrefe que pusieron de qué, de vigilante de los durmientes y las vías del ferrocarril, que recibió su expediente desde tiempo atrás y no lo notificaba acá. Pues espero que ustedes no vayan a poner un vigilante ahí acorde que no deje avanzar los trabajos. Nosotros desde enero, ya casi un año, fíjate, sacamos una propuesta como grupo parlamentario. Y en febrero, a mediados de febrero, hicimos una propuesta, Zuli, Ulises, Homero y tu servidor, sí, que se diera esta reforma. Y nosotros siempre solicitamos al PAN, ¿no?, pues que sacara su saque, ¿no?, su propuesta. Claro. ¿No? Y las pudiéramos trabajar al unisolo. Se formó una Comisiones Unidas, ¿no? Esta Procuración, Administración, Procuración de Justicia y puntos constitucionales, ¿no?, para que podamos trabajar esta gran reforma. Y bueno, no se quiso, ¿no? Pero ahora ya tenemos, además que ya estamos en falta constitucional, ¿no? Ahora sí tenemos el tema de la reforma electoral, sí no tenemos. Ya no hay marcha atrás. Ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás. Sientes tú que, digo, acabas de mencionar cosas muy ciertas. Tenemos hasta tal día, pero ya en la práctica el acelere va a ser muy rápido. Pues sí, ahora sí, como dijo aquel, ¿y qué necesidad de llevarnos a este extremo? A ver, fíjate, un tema, lo concateno. En la elección del 2027 vamos a tener elección de gobernador. Exacto. 18 municipios, ¿sí? Alcaldes. Y 25 diputados. 15, Digo, de mayoría. 15 distritos locales. Exacto. 6 distritos federales. Y la otra parte de los juzgadores federales. Y todo el poder judicial del Estado. Yo lo que decía a los compañeros, a los integrantes de la soberanía integrados en el PAN, que en el 2025 desahogáramos a lo que yo decía, va a haber mucho tránsito electoral en el 27. Hagamos la reforma al Poder Judicial, ¿sí?, y que en el 2025 podamos desahogar, ¿no?, y votar, ¿no?,
algunos juzgadores. Vamos a discutir qué juzgadores tenemos. Pero bueno, no se quiso. Y ahora lo que nos va a llevar es que en el 2027 vamos a tener un tráfico y un estrés electoral. Si de por sí fue complicado, hay que reconocerlo, el tema de los juzgadores federales, ya le aprendimos. Pero ahora aquí en Querétaro le sumas la otra parte de todo el poder judicial de jueces para arriba. Mucha irresponsabilidad hubo. O sea, ¿esperan ustedes lograr amalgamar ese acelere político que se les viene dentro de Es la que ya está una legislatura? propuesta. Ya está la propuesta. ¿Sí ves voluntad política de las otras fuerzas? Pues es lo que no ha habido. Si hubiera hecho pues, voluntad política, ya estaría votado. Ya estaría en ley. No se quiere. No se quiere. Se esperaron a ver el resultado del proceso electoral de los juzgadores que tuvimos a nivel federal. Pensaron que se iba a descarrilar el proceso, ¿no? Fue una votación de alrededor del 13% del padrón. Y ellos decían, bueno, es que muy pocos ciudadanos votaron, ¿no? En el proceso electoral. Y, oigan, pues antes lo decidían 128 senadores. Me parecen poquitos, ¿no? Sí, 28 ciudadanos que son senadores, ¿sí? Exacto. A elegir a la Suprema Corte, pues 13%, digo, creo que es un poquito más, ¿no? Son alrededor de 13 millones, 12 millones de ciudadanos. Creo que son un poquito más los que opinan, Claro. ¿no? Entonces, pues yo creo que este tipo de sinergias deberían se deben de ir institucionalizando y hacerse costumbres democráticas. La participación, los referéndums, los plebiscitos. Somos ahorita. Creo que el último plebiscito referéndum que hubo, te has de acordar, fue en el Marqués. En Con el torno a tema la basura, ¿no? a la basura. ¿Sí te acuerdas? Sí que en la época de Mario Calzado. En la época de María. Creo que de ahí al día de hoy no ha habido ninguna consulta por parte de los municipios. No. ¿Cuánto ha pasado? ¿No? Más de 10 años. Casi. Casi 10 años. Sí, porque fue que 2016, algo así. Algo por así. ahí, algo así. Porque... Bueno, ahora hubo una iniciativa por parte del el Cabildo de Cadereyta para que se le regrese las atribuciones de la administración y manejo del agua, ¿no? Que actualmente lo tiene la SEA, ¿no? Y otro del Cabildo de Querétaro para el proyecto del del teleférico. teleférico, ¿no? Pues qué bueno que ponerlo a la decisión de los ciudadanos estas políticas públicas. Pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar los ciudadanos para poderles consultar? Entonces yo creo que espero que se haya llegado para quedarse estas herramientas democráticas de participación de los ciudadanos. La elección de los juzgadores, ¿no? Ahora están en la Cámara de Diputados, ¿no? Sobre esta decisión de poner a consulta a los ciudadanos si la señora presidenta sigue en su mandato. Claro. ¿No? La famosa La revocación de mandato, ¿no? Oye, diputado, ya que entraste en materia de Cadereyta, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merece lo que está aconteciendo ahorita en el municipio de Cadereyta con la alcaldesa? Que viene, los dimes y diretes están al orden del día. Y mejor vinieron a dialogar con el secretario de gobierno, los regidores, incluyendo la regidora de Morena, a la actitud que tomó la presidenta municipal de Cadereyta. Que pues dijo el gobernador, pues aquí están las puertas abiertas. Pues mira, el día de ayer grabamos un video, algunos compañeros de Morena, donde tomamos una posición, ¿no? Así, la política es una herramienta para llevarnos al encuentro del diálogo, Claro, ¿no? Y el acuerdo, ¿no? Justamente es una herramienta para no llegar a la confrontación. Eso es lo que se aprovechó, eso y la democracia, ¿no? Para justamente quitar, ¿no? Parteaguas a las guerras, ¿no? claro. Entonces, primero llamamos a eso, ¿no? Eso es lo último que se debe de acabar, el diálogo, ¿no? La escucha, ¿sí?
hacemos pues porque al fin y al cabo quien lo viven son los ciudadanos, Sí, son los paganos al final de son los cuentas. ciudadanos. Pero también hay que reconocer una cosa, sí hay una distinción de los presidentes municipales, ¿no? Emanados de Morena, en relación o en contraste, ¿no? Con los emanados del PAN. Y te digo, porque yo estoy en mucho comunicación con, con algunos presidentes municipales emanados de donde a veces me dicen, bueno, es que llega un secretario, ¿no? A entregar servicios, obra, y ni siquiera somos convocados, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, sí, te puedo poner muchos ejemplos, ¿no? En Tequisquiapan, si uno observa o hace el ejercicio del presupuesto de obras que en la anterior administración, por más una senda de rateros, ¿no? En 6 años se robaron lo que pudieron, no les alcanzó el bolsillo para robar a esos 2 hermanos, ¿no? El presupuesto es casi 80% más bajo de lo que recibe el presupuesto de hoy de Tequisquiapan, ¿no? Entonces sí, también hacer un llamado, pues que haya ese equilibrio, Claro. ¿no? En todos los municipios. Y debemos de entender que nosotros, nuestro patrón es el pueblo, los ciudadanos. Y tenemos que ponernos de acuerdo para darle una mejor prestación y un servicio. No una nada mejor más calidad. darle aspirinas. No, claro, sí. Y que lo electoral, lo de los colores, pues eso determina los procesos electorales. Claro. Andrés Manuel, la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido muy claro con los gobiernos de oposición. No, nunca han sido maltratados, ¿no? Presupuestalmente. Que dicen que sí, que se baja el presupuesto, ahorita con el tema de salud. Pues sí, pero decimos adhiéranse al convenio del IMSS Bienestar y no quieren. Bueno, ¿me explicó? Es su lógica, es su oportunidad, no quieren. Pero y lo otro, así lanzamos también un mensaje. Pues estamos en contra de cualquier violencia de género, violencia política, ¿no? Al interior del partido y fuera del partido, pero no podemos exigir hacia afuera lo que no hacemos hacia adentro. Claro. Porque yo viví muchos temas hacia adentro, ¿no? De violencia política, ¿no? Y las denuncié. Entonces, en Morena, pues debemos ser el ejemplo, ¿no? Dar el ejemplo y que no haya estas desnotaciones hacia adentro, pues tampoco hacia afuera, ¿no? Porque en Morena no tratan de generar esta idea de que en Morena estamos divididos. Para nosotros no hay 2 Morenas, hay uno solo. Y el que piense, divulgue, informe que hay 2 Morenas, pues está haciendo servidumbre del PAN solamente. Son las servidumbres del PAN y están haciendo juego al PAN. Aquí en Morena, para nosotros, yo que soy fundador de corazón, ¿no? Y me consta. Solamente hay un Morena. Trabajamos para un solo proyecto. No trabajamos para un proyecto de un personaje o de un grupo, de una corriente. Trabajamos por los principios, ¿no? De Morena, y quien nos dije es hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay más. No hay más. En este tenor, ¿cómo has visto ahorita lo de la presidenta en torno al bloqueo carretero que hay y todo eso, el problema del campo, que la inseguridad en las carreteras, ¿cómo estás viendo todo este panorama? Pues bueno, se está atendiendo, ¿eh? Así, lo que yo tengo conocimiento es que las mesas De diálogo. de diálogo están con la secretaria de Gobernación, ¿no? Aquí a veces se quiere buscar politiquería, ¿no? De que no se les atienda, ¿no? Sí se les está atendiendo y al sector campesino se le está atendiendo más. El tema es que han cambiado las reglas, ¿no? Han cambiado las reglas y eso tampoco nos gusta, porque antes había un corporativismo, ¿no? En estas organizaciones, ¿no? Donde todos los programas, ¿no? Era como el agua, ¿no? Se les aventaba y que a los beneficiarios les llegaba unas gotitas, ¿no? Unas gotitas. Y tampoco ha gustado que todos estos programas que van directos a los productores, ¿no? Pues ahora no les gusta, ya no se quedan con la algo, cucharada grande. con la cucharada grande, ¿no? Y con el tema de la seguridad se le está atendiendo, ¿no? Entonces,
no pueden decir que no se les está atendiendo. No, inclusive ayer don Pancho, con peras y manzanas, en breve entrevista que yo me esperé después de su rueda de prensa, cuando dijo, afortunadamente en Querétaro se está respondiendo, el gobernador platicó con la federación, gobierno del estado va a poner 800 pesos y la federación 150, para que el precio de la tonelada quede 950, al menos ya sería un avance. Claro, claro. En comparación a todos los demás estados. Claro, sí, se está haciendo un esfuerzo, ¿no? Pero lo que debemos de reconocer es que las mesas de negociación se le está atendiendo, ¿no? Nada más que, pues, otra política. Ya se acabó el intermediarismo, ese corporativismo, ¿no? Que nada más iban los dirigentes, ¿no? Y nos entendemos aquí en lo cortito. Yo cedo, pero si me das para mí, yo digo que me das, pero se quedan con los billetes, se los debajo, nada más le llegan los centavitos. Y ahora no, con esta política es directamente el apoyo, ¿no? a los beneficiarios, ¿no? Y tú que andas muy cercano allá a Los Pinos, ¿no? Los Pinos ya no existe, allá Palacio Nacional, diputado. Entre tus pláticas, ¿has escuchado si está programada alguna otra visita a la presidenta aquí a Querétaro? No, todavía no. Pues va a tener este cierre del ejercicio. Pues acuérdate que estuvo muy cercana a los acontecimientos que hubo en la sierra, en Veracruz, en Hidalgo, ¿no? En San Luis Potosí, en Puebla, ¿no? Que estuvo atendiendo a esas emergencias que hubo por catástrofe natural de lluvias, ¿no? Pues esperamos que el próximo año sí nos reciba. Pero marchan bien las cosas. Sí, muy bien. Realmente hace unas semanas, la mañanera dio a conocer su libro, ¿no? Y la verdad es que me lleno de orgullo porque me hace mención en las épocas de las vacas frías, ¿no? De los baldíos, ¿no? Donde nadie creía que íbamos a gobernar este país. En su libro, en esas andanzas después del 2006, cuando nos convertimos en gobierno legítimo, ella era secretaria del Patrimonio Nacional y le tocó organizar aquí en Querétaro y San Luis Potosí. Y en su libro hace mención que se iba en su Clio, ¿no? Junto con Pedro Centeno, el que fue director del ISSSTE, hoy diputado federal, el presidente de la Comisión de Salud. Nos íbamos a San Luis Potosí y ella menciona que ella era responsable de Querétaro y que actualmente soy legislador. Me da mucho gusto que todavía me tenga su corazoncito. Ah, pero oye, pues, ¿cuántos de tus compañeros no quisieran tener esa mención ahí? Pues sí, pero realmente pues no lo hemos ganado, y más que lo hemos ganado, digo, las circunstancias sí se dieron. Muchos mexicanos como yo estuvimos convencidos, ¿no? De este proyecto, no nos bajamos, ¿no? Y por fortuna en esos tiempos de vacas flacas, ¿no? Del baldío seco, ¿no? Pues me tocó colaborar con la doctora en esas épocas muy difíciles. Y pues se acuerda muy bien porque fueron momentos hasta personales muy difíciles para todos. No se te olvide la encomienda ahí, diputado. Cuando la veas, dile, oye, pues allá en Querétaro hay un tal Víctor Aguilar que un día te preguntó sobre la encomienda es que la próxima es más, te voy a mandar en estos días el libro, porque ahí tengo varios. Ajá. Para que lo leas. Está muy interesante porque narra la transición que tuvo, esta transición de Andrés Manuel con ella, que recorrió los 32 estados, ¿no? No, pues yo paso a tu oficina allá a recogerlo. Bueno, ahí está, sí. ahí está. Y narra esta transición de cómo hay una anécdota así, porque eran los hechos que marcaban Andrés Manuel, como en la primera gira, siempre Andrés Manuel iba al frente de copiloto, siempre, toda su vida. Y esta vez que iba con Claudia, se bajó de copiloto y se fue atrás con ella, ¿no? Así diciendo, somos iguales, ¿no? Y ese tipo de tinos, Andrés Manuel era muy fino para eso, muy fino. Y la verdad, como para muchos, digo, es un gran hombre, es un gran patriota. Y lo señala muy bien ahí en el libro, cómo le da este cambio de mando a Andrés Manuel, a Claudia, ¿no? Explicándole, ¿no? Lo que vivió, haciéndole sugerencias. Como el maestro que todos tuvimos, ¿no? Tanto para mí como la doctora Claudia y para, pues yo creo que millones de mexicanos, ¿no? Que realmente sí transformó lo que es la política, ¿no? Y que no se llenó de verborrea diciendo una cosa y haciendo otra. Está muy, muy interesante el libro. La verdad es que es una carta
es una carta que narra ese respeto al hombre. Diputado, te quiero comprometer a otra visita, y las veces que quieras, pero me interesa el paquete cuando ya te llegue el documento de la reforma electoral, Órale, para que lo yo creo que desglosemos ya aquí. será a finales de este mes, principios ya que de forma institucional tenga. Porque no lo tengo todavía y no puedo opinar algo que no Claro. tengo y he leído, pero sí, con todo gusto. Aquí estaré. Tú me dices, oye, ya me llegó, lo desmenuzamos aquí en Órale. Metrópolis. Órale, va que va. Diputado, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Feliz inicio de semana, que ya es martes. Muchas gracias. No, como El siempre, agradecido soy yo. gran plática. Gracias, mi estimado José Juan, ahí en Controles, Rayito, Samuel. A todos ustedes, aunque se hayan sintonizado un poquito. Les aviso otra vez, no tengo datos. Yo no sé qué fregados esté pasando. Y es la cuarta vez que me restringen los datos. Yo no entiendo esta fregadera. Entre ustedes dicen que es el Face, que no es el Face, que es el No Google. todo es territorio Telcel. Hijo de la guayaba, no te dejan trabajar. Aquí estamos a sus órdenes. Ya cuando tenga datos les comparto el programa. Ahorita los que puedan, métanse a se va a trasladar de aquí de cabina a Esfera del Tiempo. O métanse a Metrópolis y ahí está el programa para que lo vean completo. A todos ustedes, muchas gracias. Feliz inicio de semana, aunque ya es martes. Estás en